Saludos a todos, queridos amigos y hermanos de este canal. Es un gusto para mí poder compartir el día de hoy una serie de noticias relacionadas a la profecía bíblica. Estas noticias giran en torno a tres temáticas: el cambio climático, la moralidad y el ecumenismo. Tres temáticas que están alineadas y que tienen un solo propósito. Como hemos comentado anteriormente en este canal, pues vemos que actualmente el mundo se está uniendo en pos de una apostasía climática. Están usando toda esta situación del cambio climático como plataforma para impulsar sus agendas globalistas y de control mundial. Y detrás de todo esto, tal como lo dice la profecía bíblica, está la bestia, es decir, el papado. Entonces, vamos a revisar estas noticias tan interesantes. Sí, vamos a plantar primeramente las bases, como siempre. Quiero compartir con ustedes dos textos bíblicos que espero puedan mantener en su mente y meditar mientras escuchamos estas noticias. El primero es uno muy conocido que se encuentra en 2 Corintios 6, 14 y 15 y nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y el segundo texto se encuentra en Isaías 24, 4 al 6. Y de este quiero que presten mucha atención, ¿no? Porque muchas veces he hablado aquí sobre el cambio climático, sobre el falso ecologismo que está enseñando el mundo y el catolicismo, y el ecologismo bíblico, ¿no? Hay mucha diferencia. Y bueno, van a ver aquí una noticia que habla sobre el juicio de Dios, ¿no? El Papa hablando sobre los juicios de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a los juicios de Dios? ¿Qué es lo que causan los juicios sobre este mundo? La Biblia es bastante clara. Isaías 24:4 nos dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿No es acaso eso lo que estamos viendo actualmente? Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué motivo? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Un texto increíble que amerita todo un estudio, y futuramente pienso hablar un poco más acerca de esto, porque ustedes ven que esta es exactamente la condición del mundo actual. Y aquí nos dice cuáles son las condiciones, o más bien dicho, las causas de por qué el mundo está como está, ¿sí? Entonces, con estos dos textos en la mente, vamos a pasar a revisar las noticias. Muy bien, para comenzar esta sección de noticias, estimados hermanos, quisiera citarles una de las últimas cartas del Papa Francisco. Estas cartas son publicadas periódicamente en diferentes medios de comunicación del Vaticano. En esta carta, que data específicamente del 9 de noviembre del 2021, encontramos varios detalles que llaman mucho la atención. Miren lo que dice el Papa. Como saben, esperaba participar en la reunión del COP26 en Glasgow y pasar algún tiempo, aunque sea brevemente, con ustedes. Aquí se está refiriendo a los católicos de Escocia. Lamento que esto no haya sido posible. Al mismo tiempo, me complace que hoy se unan en oración por mis intenciones y por el resultado fructífero de este encuentro. Hermanos, aquí lo dice directa y explícitamente. Todo este asunto del gobierno mundial, de las políticas ecológicas, del cuidado del medio ambiente, entre otras cosas, tal como lo menciona, son sus intenciones, son sus propósitos, hermanos. No es la intención de Dios, no es la intención de Cristo, no es la intención del pueblo, no es la intención de la Biblia. Tal como él mismo lo menciona, son sus intenciones, sus planes y sus propósitos, hermanos. Nada más ni nada menos. Entonces llama la atención que él lo plantee de esa manera. Continúa diciendo: de este encuentro destinado a abordar uno de los grandes problemas morales de nuestro tiempo, la preservación de la creación de Dios, que nos fue dada como un jardín para ser cultivado, como hogar para nuestra familia humana. Ahí lo tienen. Otro detalle es este de aquí, ¿no es cierto? Los problemas morales. Él se refiere a toda esta situación del cuidado del medio ambiente como un problema moral. Y eso lo lleva a uno a preguntarse, ¿realmente a este hombre le interesan los problemas morales de la humanidad?
Si realmente le interesaran, no debería estar hablando acerca del pecado que atañe al mundo, de los pecados que comete la humanidad, de la corrupción, de la delincuencia, del adulterio, yo qué sé, de muchas otras problemáticas que van en contra de la ley de Dios. No debería estar hablando de eso. ¿Por qué se enfatiza tanto en plantear el cambio climático como un problema moral? Si de verdad le interesaran los problemas morales del mundo, estaría hablando de estos otros temas, que sí, algún rato lo habrá hecho, ¿no? Pero no con tanto énfasis como se refiere al cambio climático. Entonces, ¿qué nos hace darnos cuenta de todo esto? Que a él no le interesa la moralidad del ser humano, no le interesa la moralidad de la sociedad, lo único que le interesa es llevar adelante su agenda climática, que sabemos que simplemente nos lleva hacia un control global, nada más. Entonces, miren cómo lo plantean, ¿no? Como un problema moral. Y luego vamos a ver algo, unos detalles aún más interesantes sobre este asunto de la moralidad y el cambio climático. El segundo párrafo dice: roguemos los dones de sabiduría y fuerza de Dios a quienes tienen la misión de guiar a la comunidad internacional en la búsqueda de afrontar este grave desafío con decisiones concretas, inspiradas en la responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras. Se acaba el tiempo. Miren, fíjense, esto ya lo he reiterado en varios videos anteriores. Miren cómo plantean todo este asunto del cambio climático. Se acaba el tiempo. Te ponen esa urgencia, ese alarmismo de que ya el mundo va a colapsar si no hacemos algo pronto. Es por eso que ellos mismos han fijado fechas para la concreción de sus planes. Por ejemplo, el 2030, ¿no? Para ejecutar finalmente la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Interesante, ¿verdad? El mismo Papa, los mismos obispos de Roma han hablado acerca de que en 7 años, tenemos 7 años para poder implementar la Laudato Si en el mundo. Interesante, ¿no? Ellos mismos ponen fechas, ellos mismos te hacen ver las cosas como que urgen. Esta ocasión no debe desperdiciarse, no sea que tengamos que enfrentar el juicio de Dios por nuestra falta de ser administradores fieles del mundo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esta frase de por sí sola es una herejía, hermanos, es una enseñanza que va en contra de las Escrituras. Que sí, la Biblia habla de que Dios destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Eso es cierto, el cuidado del medio ambiente es importante. Eso también lo hemos recalcado aquí. No estamos diciendo que no hay que cuidar el medio ambiente, pero el ecologismo bíblico es muy diferente al ecologismo que está enseñando el mundo y el papado. Y lo preocupante de la situación es que se usa el ecologismo como plataforma para impulsar otro tipo de agendas que solamente nos llevan al control mundial. Es así de sencillo, hermanos. Por eso es que hay que tener cuidado, hay que parar la oreja cuando las élites, cuando el Papa menciona este tipo de cosas. Y él lo pone como si no hacemos algo, pues los juicios de Dios caerán sobre la tierra. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Recordemos lo que menciona el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, 9 y 10. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Entonces miren, hermanos, ¿por qué vienen las copas de la ira de Dios? ¿Por qué los juicios de Dios se derraman sobre este mundo según el texto que acabamos de leer? Y podríamos leer muchos textos más al respecto, pero nos vamos a quedar con este. Los juicios de Dios caen en este mundo por su pecado, por su corrupción, por la apostasía, hermanos. No caen porque estamos destruyendo el planeta, que sí, en cierta parte también involucra eso, como les mencioné, pero el motivo principal que nos da la palabra de Dios es por la apostasía, es por aquellos que reciben la marca de la bestia, es por aquellos que adoran a la bestia, es aquellos que adhieren a su sistema. Es por eso, hermanos. La Biblia no nos habla de que el mundo se va a acabar por un desastre climático, ¿no? Por el calentamiento global. No, la Biblia nos habla de que los juicios de Dios son provocados por el pecado del mundo, por el rechazo del mundo a Dios. Es así de sencillo, pero aquí el Papa nos predica otra cosa, mire. Y claro, no le conviene hablar de este tipo de cosas, porque el texto claramente menciona la marca de la bestia, y la bestia, ¿no? Los que la adoran a ella. ¿Y quién es la bestia? Sino el papado. Si quieren más detalles de esto, participen de los estudios de los jueves que son brindados por este servidor.
Justamente estamos topando el capítulo 13 y 14 de Apocalipsis, donde hablamos acerca de esta temática, ¿no? Y la identidad de esta bestia mencionada en Apocalipsis es el papado. Entonces, no podemos adherir a las mismas ideas del papado, no podemos adherir al mismo sistema, no podemos estar defendiendo lo que ellos están defendiendo actualmente. Los juicios de Dios caen por causa de la abominación, de la apostasía traída justamente por el papado, no por otro motivo. Entonces, miren, qué interesante, ¿no? Va en contra de la palabra de Dios. Ahora, con esa carta como preámbulo, pasamos a la segunda noticia. La coalición del Domingo del Clima declaró al concluir la COP26: acabamos de comenzar, y a través de la adoración trabajaremos por la justicia climática, hermanos. Miren cómo se están uniendo diferentes sectores de la población. Pueden ustedes observar en esta imagen varios líderes protestantes. Todos estos son líderes protestantes, hermanos, y tienen un solo objetivo, tienen una sola cosa en la cabeza. ¿Cuál es? Imponer su domingo climático. Ellos mismos lo dicen, pueden ver ahí el cartel al fondo de ellos, Climate Sunday. Esta iniciativa, que ya hemos hablado de ella y ustedes recordarán, tiene que ver con dedicar un domingo cada cierto tiempo para tratar temas exclusivamente sobre el medio ambiente, desde una perspectiva entre comillas bíblica. Eso es lo que ellos proponen, ¿no? Un domingo obligatorio para los cristianos para recordar estos asuntos del clima. Y ya tuvieron su primer domingo climático antes de la COP26. Pero tal como menciona el encabezado, ellos mismos lo dicen, ¿verdad? Esto acaba de comenzar, acabamos de comenzar. Esta iniciativa apenas comienza, hermanos. Y aunque ellos radican y se manejan en Reino Unido, han hecho la invitación a los cristianos de todos los países que quieran unirse a esta iniciativa del Domingo por el Clima. Y hermanos, este movimiento dominical está trabajando fuertemente. El Espíritu de Profecía menciona que los movimientos dominicales están trabajando en la sombra. Y estamos viendo eso, ¿no? Están en acción, trabajando por imponer un domingo de adoración obligatoria, hermanos. Y bueno, anteriormente, en el pasado, esto era por asuntos religiosos, principalmente por asuntos éticos, morales, pero hoy en día se lo está planteando desde la perspectiva ecológica. Y este es el punto que está coaligando, que está uniendo a estos protestantes ecuménicos. Y no solo a los protestantes, no solo a los cristianos, no solo a los católicos, sino a todo el mundo, creyentes y no creyentes y de otras religiones. Recordemos también que el gran imán musulmán se comprometió a trabajar en conjunto con el Papa, ¿no? Para llevar adelante estas políticas y que haya más diálogo entre musulmanes y cristianos, y la preocupación por el clima, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo se está coaligando alrededor de este asunto. Lo que antes era exclusivamente un asunto religioso, ¿no? El día de reposo y la necesidad de descansar en domingo, lo veían como un asunto religioso. Hoy en día ya no se ve como un asunto religioso, sino como un asunto social. Y eso es muy peligroso lo que está pasando. Abramos los ojos, hermanos, mucho cuidado con estas cosas. Ahora, bueno, ellos declararon muchas cosas, pero aquí quiero destacar dos. La primera, la coalición Climate Sunday insta al gobierno del Reino Unido a mostrar liderazgo moral y tomar medidas más audaces. A ver, ¿recordamos lo que decía la carta que leímos al principio? ¿Cómo proponía el Papa esta situación del cambio climático, hermanos? Como un problema moral. Aquí vemos a estos protestantes ecuménicos hablando de que esto es un problema moral. Necesitamos un mejor liderazgo, ¿qué cosa? Moral. Miren cómo lo describen, hermanos. Y no es coincidencia. Justamente el Papa menciona este asunto de que es un problema moral, y de repente muchas personas en muchas partes empiezan a hablar de que esto es una problemática moral. ¿Dónde está el origen? ¿Dónde vemos que comienza todo? Interesante, ¿verdad? Y no es el único que está hablando de esto como un problema moral. Y también hablan de tomar medidas más audaces, hermano. Es decir, instar al gobierno, imponer sobre el gobierno. Y la profecía bíblica nos habla en contra de eso, nos advierte muy claramente que tengamos cuidado con esta unión de iglesia y Estado. Y cuando los protestantes se impongan, ¿no?, en Estados Unidos,
sus principios sobre el gobierno, entonces formarán una imagen de la bestia. Lo mismo está pasando aquí en Reino Unido, es decir, el mundo se está preparando para aceptar este liderazgo moral que va a ser proporcionado ¿por quién? Por el papado. Están pidiendo que tomen medidas, no están presionando al gobierno. Y siempre que la iglesia se unió al Estado, nunca sucedió nada bueno. Y eso solamente trae apostasía. Y segundo, quisiera mencionar este otro punto. Si bien pedimos a los líderes que logren más a través del Pacto Climático de Glasgow, todos podemos continuar buscando un cambio transformador en casa y apoyando la justicia climática a nivel mundial. ¿Sí? Miren, ¿no? Esperamos y oramos para que las iglesias de todas las islas de Irlanda vean esto como un trampolín para continuar trabajando por la justicia climática a través del culto. ¿Sí? Miren, clarísimo. A través del culto ellos quieren imponer esto. Lo ven ya como un asunto de adoración. Y continúa diciendo en este párrafo: Roma está detrás del Climate Sunday Coalition. La Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales no solo es parte de la coalición del domingo por el clima, sino que esta misma coalición del domingo, ojo, que es una organización principalmente protestante, ¿sí? Y miren lo que dice: esta misma coalición promueve abiertamente la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. La Laudato Si, que contiene la propuesta de una ley dominical, la Laudato Si que habla sobre un gobierno mundial. Esa misma Laudato Si está siendo defendida por estos cristianos ecuménicos que también hablan de un domingo climático. Interesante, ¿verdad? Démonos cuenta por dónde está yendo el mundo. Y el cántico del panteísta de San Francisco de Asís, el famoso cántico de San Francisco. Ustedes recordarán que la encíclica Laudato Si está fundamentada filosóficamente en el cántico de San Francisco de Asís. En este cántico, hermanos, ustedes van a encontrar muchas expresiones e ideas bien interesantes, extraídas del misticismo católico y del panteísmo oriental. Por ejemplo, en el canto de San Francisco de Asís, que es defendida por esta organización, se habla del hermano Sol, de la hermana Luna y del hermano Viento, poniendo a estos elementos inconscientes como entes conscientes y sintientes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta qué se llama esto? Panteísmo. La adoración a la Madre Tierra, la adoración a Gaia. Mucho cuidado con eso, no deberíamos ni siquiera participar de este tipo de movimientos, de ideologías, porque vemos que son panteístas, contrarias a la palabra de Dios. Espiritismo, en pocas palabras. Ahora, continuando con esta situación y hablando aún más de ecumenismo, y es que los cristianos no solamente se están uniendo en torno al cambio climático, sino que se están haciendo movimientos ecuménicos muy arriesgados, muy fuertes, y este de aquí llamó mi atención, porque sí, hay muchos movimientos ecuménicos y casi a diario mueven sus piezas, pero este de aquí llamó mi atención. Miren lo que dice el encabezado: nació el Consejo de Iglesias de Trento en la Catedral, oración ecuménica y firma del estatuto. ¿Sí? Esta organización se formó hace poco en Trento y firmaron comprometiéndose para llevar adelante una serie de planes. Ahora, ¿qué tiene de interesante Trento? Para los que conocen de historia y de profecía, recordarán la relevancia que tiene Trento dentro de la historia del cristianismo. En Trento, hermanos, se dio lo que se conoce como el movimiento de Contrarreforma. Recordemos que a inicios del siglo XVI, los reformadores empezaron a hablar en contra de los abusos del catolicismo. Hablaron en contra de la apostasía, de la corrupción que había en la iglesia. Hablaron acerca de las falsas doctrinas que había en Roma y empezaron a predicar en base a la Biblia. Y hubo una gran división, ¿no?, en el cristianismo. Entonces, a raíz de la reforma protestante, el catolicismo lanza una estrategia que era la contrarreforma. Esta contrarreforma tuvo su origen en el Concilio de Trento, hermanos, justamente en este lugar. Y si no me falla la memoria, el Concilio de Trento se llevó a cabo a partir de 1540. Y su principal objetivo eran dos cosas: uno, devolverle el poder al papado, y dos, eliminar o erradicar o acabar con el protestantismo. Ese era su objetivo.
Dicho sea de paso, en este mismo concilio nace la orden jesuita, que sus objetivos son los mismos de la Contrarreforma o del Concilio de Trento, es decir, acabar con el protestantismo y devolverle el poder al papado. Entonces, nada bueno salió de Trento, y ahora es en Trento, en el mismo lugar donde comenzó la Contrarreforma, donde casi 500 años después por fin está dando frutos. Y no es coincidencia que hayan hecho la reunión justamente aquí. Y es que los protestantes han dejado de protestar. Y eso es algo bastante triste, ¿no? Los protestantes han olvidado sus orígenes. Ahora, veamos lo que dice aquí. El Consejo agrupa a la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Evangélica Valdense. A mí me da mucha pena, hermanos, leer esto, ya que ustedes saben quiénes fueron los valdenses. Y es lamentable ver cómo estos cristianos han olvidado sus orígenes, han olvidado sus raíces, han dejado de protestar. Las comunidades evangélicas luteranas, los luteranos, hermanos, la diócesis ortodoxa rumana, que dicho sea de paso, los ortodoxos siempre han sido enemigos declarados del catolicismo, y ahora los vemos aquí haciendo concesiones. La diócesis ortodoxa rusa, el Evangelio Cuadrangular de Italia, la comunidad cristiana hindú de Pakistán en Europa, la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, como observador. Y ojo, aquí entonces nos preguntamos, ¿qué hace la Iglesia Adventista ahí? ¿Por qué están ahí metidos? ¿Acaso no hemos aprendido lo que la palabra de Dios nos dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué hace aquí la Iglesia Adventista? Y sí, aunque aquí están como observadores, eso de por sí ya es peligroso. Así comenzaron muchos de los males de nuestra iglesia. Hace años que la iglesia participaba de concilios ecuménicos, de reuniones ecuménicas, como observadores o como consultores. La iglesia ha sido invitada desde hace mucho tiempo y ha accedido a participar como observadores y consultores durante varios años. Pero actualmente lo que comenzó como una asistencia de observadores ahora se ha convertido en una asistencia como participantes muy comprometidos a las causas ecuménicas. Ejemplo de eso es el famoso Ganon Leviot, del cual he hablado en videos anteriores. Él es nada más ni nada menos que el director de Libertad Religiosa y Asuntos Públicos de la Iglesia Adventista, el cual participa como secretario de una de las organizaciones ecuménicas más importantes a nivel mundial. Entonces, hermanos, llama mucho la atención y deberíamos tener mucho cuidado con esto. No deberíamos participar ni siquiera de observadores. Y muchos dirán, pero bueno, es para dar a conocer más a la iglesia o es para evangelizar. Pero seamos sinceros, hermanos, ¿cuántas personas realmente han sido convertidas a la verdad mediante este tipo de reuniones? Ninguna, más bien todo lo contrario. Entonces deberíamos evitar por completo. Y es peligroso participar de estas reuniones ecuménicas, porque miren, inclusive aquí nos dicen los estatutos a los cuales se comprometieron los que firmaron el acuerdo. Número 1, dar testimonio juntos del Evangelio de Jesucristo, un evangelio falso, un evangelio diluido. ¿Ustedes creen que ellos están predicando el Evangelio eterno? ¿Están predicando las verdades reveladas en la palabra de Dios? ¿Están predicando el Evangelio del mensaje de los 3 ángeles? ¿El verdadero Evangelio de Jesucristo? No lo están haciendo, es un evangelio a medias, es un evangelio falso. Número 2, implementar el conocimiento recíproco y fraterno de las iglesias. Y esto es peligroso, porque esto conlleva a participar de más reuniones ecuménicas y a compartir sus conocimientos teológicos, hermanos. Es decir, que profesores, maestros, teólogos católicos entren a facultades adventistas, a facultades protestantes en general, lo cual ha pasado ya. Número 3, cultivar mentalidad ecuménica en las iglesias. Y este es su objetivo y ellos mismos lo dicen. Y es lamentable ver cómo no nos estamos cuidando de esto. Porque lo único que pretenden es educar a la gente, educar a las iglesias, a los protestantes, ¿en qué? En una mentalidad ecuménica. Número 4, proponer y apoyar juntos, especialmente en el área de Tentrino, iniciativas y actividades ecuménicas. 5, difundir información sobre las actividades del movimiento ecuménico. 6. Buscar propuestas comunes a los problemas y desafíos que desafían la fe cristiana, lo cual tiene que ver también con el cambio climático dentro de esto. Número 7. Discutir y aclarar posibles malentendidos entre iglesias. Número 8. Fomentar el diálogo interreligioso. Nada bueno sale del diálogo interreligioso, hermanos.
Recordemos nada más lo que pasó en la década de 1950 en los diálogos interreligiosos entre adventistas, evangélicos y bautistas, ¿no? Donde prácticamente se publicó el libro Preguntas sobre Doctrina, que ha causado mucho mal a nuestra iglesia. Mucho cuidado con los diálogos interreligiosos, sin embargo, ahí están participando. Número 9. Promover la integración contra todas las formas de racismo y discriminación, acorde a la agenda progresista que actualmente predomina en el mundo. Número 10. Entrar en el debate público sobre temas de actualidad. Ya no quieren remitirse solamente al ámbito eclesiástico o privado, sino al ámbito público, y eso es peligroso, es decir, influir en la sociedad, en la política, en los líderes mundiales. Muy peligroso lo que pretenden y los objetivos que ellos mismos están planteando en nuestra cara. Por último, quería compartir esta noticia, hermanos, que también pues atrajo demasiado mi atención. Esta noticia pues está relacionado a una de las mujeres más poderosas del mundo, y aún más específico, es la segunda mujer más poderosa de Estados Unidos después de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Muy bien, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es Nancy Pelosi? Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Qué es la Cámara de Representantes? Es donde se reúnen los representantes de cada uno de los estados de Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos cada estado tiene cierta autonomía sobre sus leyes y políticas, pero es en la Cámara de Representantes donde se discuten asuntos de interés nacional. En otras palabras, esta mujer tiene muchísima influencia dentro del ámbito político a nivel nacional en Estados Unidos, hermanos. Entonces no es cualquier persona y no es cualquier cosa las declaraciones que ella ha hecho con respecto al cuidado del medio ambiente. Ahora, hablando específicamente ya de sus declaraciones, quisiera llamar su atención a esta parte de aquí. Pelosi dijo que el cambio climático es una obligación moral para nosotros de entregar este planeta a la próxima generación de manera responsable. Interesante. ¿Qué dice Pelosi? Es una obligación moral cuidar el planeta, en pocas palabras. No decía eso la carta con la que comenzamos esto. ¿Se acuerdan que les mencioné? Que es un problema moral. ¿No decían eso los protestantes ecuménicos del Domingo por el Clima? Es una responsabilidad moral. Y ahora vemos a una de las personas más poderosas de Estados Unidos hablando de es una responsabilidad moral. ¿Coincidencia? Para nada. Aquí hay una línea de pensamiento bastante clara. Y continúa diciendo, para mí es una cosa religiosa. Creo que esto es creación de Dios y tenemos la obligación moral de ser buenos administradores. Nuevamente resalta lo de la moral y nos dice que esto es, ¿qué cosa? Una cosa religiosa. Ya no lo ve como algo político, social, económico, no. Ya lo ve como algo religioso. Vemos cómo se va mezclando este asunto político y religioso, tal como lo menciona Apocalipsis 13. Pelosi es católica practicante, tal como lo menciona el artículo, no lo menciono yo. Ahora, llama la atención que Pelosi sea católica, la presidenta de la Cámara de Representantes, el presidente de Estados Unidos es católico, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos es predominantemente católico. ¿Qué está pasando aquí? Se está dando un vuelco en Estados Unidos. La profecía de Apocalipsis capítulo 13 se está cumpliendo ante nuestros ojos, hermanos. Démonos cuenta de la solemnidad de los tiempos en los que estamos viviendo. Démonos cuenta cómo esta agenda está avanzando. Démonos cuenta cómo el movimiento dominical sigue y sigue avanzando. Y aún así, seguimos dormidos. Los hijos de Dios seguimos en el sueño, seguimos en el estado laodicense. Pero Dios nos llama a despertar, a prepararnos y a preparar a otros para el encuentro con el Señor. Mis queridos hermanos, estas han sido las noticias del día de hoy. Espero que hayan sido de instrucción para ustedes, que nos lleven también a tomar una decisión por Cristo y no por esta falsa religión climática que se predica hoy en día, que nos lleve a advertir a otros
y que el Señor los bendiga a todos. Sin más que decir, me despido y hasta el próximo video.